Hola a todos y bienvenidos, yo soy Mel y para el que es nuevo, brevemente le comento, yo soy una neurocientífica uruguaya y actualmente, a la par de mi doctorado, estoy haciendo estos videos en este canal de YouTube para acercar la ciencia a la sociedad. Y en esta ocasión nos acompaña una química uruguaya que estudió en la Facultad de Química en Montevideo, en la UDELAR, luego se fue a hacer una maestría a Inglaterra y luego volvió a hacer el doctorado en Química de los Materiales en Uruguay. Y básicamente se dedica a la química de los materiales y a la nanotecnología, a los nanomateriales, y nos va a contar hoy un montón de cosas interesantes sobre esa carrera, esa línea de investigación y en particular a qué cosas se dedica ella y cómo las podemos aplicar en la sociedad, en cosas que nos rodean todo el tiempo. Así que sin más preámbulo vamos con ella. Hola Maya, bienvenida, es un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Te animás a empezar entonces contando algunas palabras sobre vos, de dónde sos, qué estudiaste, cómo fuiste formando tu camino? Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Maya Murú, soy de Montevideo, de Uruguay, y soy licenciada en Química por la Universidad de la República de Montevideo y magíster en Nanociencia y Nanomateriales Funcionales por la Universidad de Bristol en el Reino Unido. En este momento estoy haciendo mi doctorado en Química en la Universidad de la República, acá en Uruguay. Un poco mi interés por la ciencia surgió ya desde muy pequeña. Siempre recuerdo que a los 10 años pedí un microscopio para Navidad y me divertía mucho observando cosas. En esa época decía que cuando sea grande quería ser bióloga o bioquímica, sin siquiera saber lo que era la bioquímica. Y después de grande me siguió siempre interesando la ciencia hasta que más o menos en quinto de liceo, después de haber tenido varias materias, un día tuve como una especie de epifanía, llamémosle, en el que decidí que yo podía estudiar química y trabajar en la química y relacionar la química el resto de mi vida, que nunca me iba a aburrir. Hasta ahora prueba a ser cierto. Entonces ahí en quinto de liceo fue cuando decidí estudiar química. Me terminé decidiendo por la carrera que se llama Químico en Materiales, que es de la Universidad de la República, y ahí fue donde ingresé. Después empecé el posgrado, acá en Facultad de Química en Montevideo, Uruguay, que es donde vivo, y luego de un año más o menos de estar haciendo el posgrado acá, me surgió la posibilidad de ir a hacer una maestría en el exterior, en el Reino Unido, en Bristol, donde hice una maestría de un año en nanomateriales, que era ya mi tema de investigación que estaba haciendo acá en facultad. Luego volví a Uruguay y ahora sigo haciendo mi posgrado en calidad de doctorado en química, el cual espero terminar en unos años. Sí, seguro que sí, vamos arriba. Y te puedo pedir que nos cuentes un poco acerca de esta carrera de química de los materiales, porque tal vez hay gente que nos está mirando que le parece interesante y nunca escuchó acerca de ella. La carrera de Químico en Materiales es una carrera relativamente nueva que se empezó en el año 2000, en realidad ya tienes como 20 años, pero en comparación con las otras es bastante nueva y poco conocida, pero es una carrera que a mí me interesó mucho, fue un poco por descarte, la verdad, y un poco porque me resultaba interesante. Por un lado, lo que es la química farmacéutica nunca me pareció muy atractiva, sobre todo más que nada por el tema de la salud, no quería dedicarme en esa área. La ingeniería química fue lo que primero me interesó porque es lo que uno más conoce, pero después de hablar con algunos ingenieros químicos me di cuenta que no iba a estar, el día de mañana cuando me recibiera, no iba a estar trabajando con la química pura. Entonces dije, bueno, esas no. Empecé a ver las otras opciones y esta me pareció muy interesante y por suerte fue la opción correcta porque realmente la química de materiales es una disciplina que me gusta mucho, en especial lo que son los nanomateriales, que tiene que ver con la parte de nanotecnología, por supuesto, y nanociencia, en la que después me especialicé. Entonces creo que tuve mucha suerte en haber elegido la opción correcta al principio. Qué interesante el área de los nanomateriales. ¿Nos puedes contar un par de ejemplos de qué es lo que hace alguien que se dedica a nanomateriales? ¿Qué cosas se pueden hacer? El área de nanociencia y nanomateriales es súper vasto porque es un área interdisciplinar fundamentalmente, donde toca muchas áreas. Si bien mi base es química, trabajo mucho con la física, con la cristalografía, depende, ese es en mi caso, pero también se trabaja mucho con la biología, con la medicina, con la ingeniería, con de todo básicamente, es súper interdisciplinaria. Y en particular a mí lo que me atrae de los nanomateriales es eso, ¿no? Que están en todos lados. Uno en realidad no es consciente de hasta dónde llega, pero
tocan todos los aspectos de nuestra vida. Entonces es interesante cómo estudiando eso nosotros podemos mejorar diferentes aspectos de la vida, de la sociedad. Depende desde lo que es la medicina, la parte de informática, obviamente, la parte de construcción, la parte Ahora, son como tantos que me vienen todos a la cabeza a la vez, pero en fin, está presente en todos lados. Si nos ponemos a pensar el tema de los celulares, las pantallas, obviamente la medicina, las diferentes fármacos que se producen, que hoy en día se apoyan mucho en lo que es la nanociencia, materiales para construcción que tienen diferentes nanopartículas o nanomateriales. Y dentro de eso, ¿qué es lo que te interesa más a vos? Particularmente mi área de investigación son nanomateriales, yo le digo inorgánicos, ¿sí? No, trabajo con compuestos que son semiconductores. ¿Esto qué significa? Significa que tienen propiedades que, por ejemplo, con incidencia de la luz o diferentes tipos de radiación, conducen la corriente eléctrica. Los semiconductores están presentes en todo lo que sea electrónico, son la base de las computadoras, de los celulares, de las teles, de todo, y de muchos aparatos electrónicos. En particular, las aplicaciones en las que yo trabajo son lo que son detectores de radiación ionizante, como son, por ejemplo, los rayos X o los rayos gamma, que es la especialización o la aplicación principal a la que se dedica mi grupo de investigación hace muchos años. Y también algo que estoy por empezar, que me interesa muchísimo, es el tema de las energías renovables y las celdas solares. Las celdas solares dependen de semiconductores para transformar la energía solar en energía eléctrica. Entonces, bueno, como me interesa mucho todo este tema de la sostenibilidad, de las energías renovables, es algo que estoy muy entusiasmada de poder investigar. ¿Qué más? Sí, tiene tremendo potencial y es re necesario. Y dentro de eso, ¿en qué trabajás vos en particular? Como dije, dentro de la nanociencia y los nanomateriales existen muchas cosas que se pueden hacer y muchas perspectivas desde la que se puede encarar esa disciplina. En mi caso particular, como tengo una base de química, lo que yo hago es sintetizar, es decir, crear nuevos nanomateriales para diferentes aplicaciones, como ya mencioné. En mi caso, creo el material, construyo un dispositivo, prototipo obviamente, y lo pruebo. Lo pruebo si sirve para, por ejemplo, detectores, si detecta la radiación, los rayos X, si convierte la energía solar en energía eléctrica. Entonces, lo que más yo me centro y la parte principal es la parte de hacer el nanomaterial. Que eso obviamente es un desafío porque ¿qué es un nanomaterial? Es un material que en alguna de sus dimensiones tiene dimensiones nanométricas. Esto es decir, 1 por 10 a la menos 9 metros, que se traduciría en más o menos una billonésima parte de un metro. O sea, es algo muy, muy, muy chiquito, solo se puede observar con microscopios electrónicos muy potentes. Entonces, obviamente que yo cuando hago el material no puedo saber a priori si lo que tengo es nanoestructurado, como le decimos comúnmente, o no. Por eso es un desafío muy interesante tratar de encontrar diferentes técnicas de síntesis, cambiar diferentes parámetros y bueno, intentar una y otra vez hasta que finalmente se consigue lo que uno quiere. Generalmente, además de el tamaño, uno se interesa mucho en la forma. La forma del nanomaterial me va a afectar cómo van a ser las propiedades de ese material y cómo se va a comportar. Entonces, bueno, de repente lo tengo chiquito, pero tiene forma de esferitas, pero yo lo quiero en forma de palitos. O en mi caso, por ejemplo, siempre tengo forma de palitos, de lo que se llama nanovarillas. ¿Por qué? Porque es la forma común de mi material, el material en particular, semiconductor que yo estudio, crece, lo que se dice comúnmente un cristal, crece de esa forma. Entonces, bueno, uno puede limitar ciertas cosas, pero siempre va a quedar en forma de palito. Ya aprendí a aceptar lo que ellos son así. Sí, me imagino que tiene toda su arte para trabajar con eso. ¿Y hay alguna aplicación cool que nos quieras contar, que no hayas mencionado? Una de los últimos desarrollos que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque todo lo que es el área tecnológica me interesa mucho, es el desarrollo de los televisores. Hoy en día se está incorporando nanomateriales a esos televisores para mejorar esto que cada vez vemos que tienen más resolución y mayor tamaño y mayor contraste, que se puede obtener negros más negros. Todo esto
se consigue muchas veces gracias a lo que es la nanotecnología. Hay dos tecnologías relativamente recientes, que una fue desarrollada por Samsung, que es lo que se llama los televisores famosamente conocidos como QLED. Estaban los LED y ahora están los QLED o QLED, que lo que hacen es uso de quantum dots para mejorar el brillo y el contraste en las teles. Lo que son los quantum dots son nanopartículas muy chiquitas que, dependiendo el tamaño que tienen, estamos hablando de unos poquitos nanómetros nomás de diámetro, generalmente son redonditas, y esa pequeña diferencia en tamaño hace que se comporte diferente en cuanto al color. Entonces pueden variar muy precisamente los colores. Después hay otra más nueva todavía, que esta es desarrollada por LG, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero es también una tecnología utilizando nanomateriales que mejora. Estas son como las últimas dos así competencias que están en el mercado y me parece muy interesante, algo tan de todos los días como un televisor que también tiene obviamente nanopartículas. ¿Qué más? Sí, es súper interesante. Y te puedo pedir, siempre le pregunto a la gente que entrevisto, que nos den algunas palabras más explícitas sobre qué valor o qué aplicaciones vos le ves a esto en la sociedad. ¿Cuál es la importancia de que haya científicos como vos trabajando en estas cosas, desarrollando estas cosas? ¿Nos podés explicar un poco para, sobre todo, las personas de la audiencia que no estén en estos temas? Es muy importante poder diseñar y tener detectores eficientes, porque la radiación ionizante, lo que comúnmente es los rayos X o los rayos gamma, no los podemos ver, no los podemos sentir, no los podemos oler, no tenemos ninguna forma con nuestros sentidos de ver que están ahí. Y obviamente, si bien tienen muchas cosas positivas que nos permiten, en medicina obviamente es lo más conocido, pero también en la industria se utiliza muchísimo el uso de las radiaciones para diferentes cosas. Si tenemos la radiación pero no tenemos un detector, no nos sirve de nada en realidad, porque siempre que estemos utilizando la radiación necesitamos un detector para poder ver cuánta radiación tenemos, si absorbe o no absorbe. Todo eso depende de los detectores. Entonces, bueno, por eso es súper importante crear detectores que sean eficientes y que detecten en bajas cantidades también. Por ejemplo, en la parte de medicina, los detectores tienen cierto límite, pero si nosotros podemos bajar ese límite de detección, que detecten menos radiación, podemos utilizar menos radiación en los pacientes, y obviamente menos radiación es mejor, porque a la larga va a tener un efecto menos nocivo. Entonces, bueno, siempre es importante. La nanociencia es fundamental para el desarrollo de la sociedad hoy en día como la conocemos, y para futuro obviamente. Si bien capaz que la nanotecnología suena como algo súper novedoso, sigue siéndolo, si bien ya está en desarrollo hace décadas, pero todo el tiempo se están descubriendo cosas nuevas, y esto es porque los nanomateriales cambian sus propiedades respecto a los materiales en tamaño macro o bulk, como le decimos por su término en inglés. Entonces creo que hay todavía muchas cosas por descubrir y mucho para aportar a la sociedad desde todas las áreas. Como ya dije, en la parte de medicina se están haciendo muchos estudios. Por ejemplo, una compañera de mi grupo de investigación está estudiando unos nanomateriales para mejorar la terapia contra el cáncer en el caso de la radioterapia. Vieron que la radioterapia tiene muchos efectos secundarios, y bueno, estas nanopartículas permitirían que esos efectos secundarios no sean tan graves. En mi caso, por ejemplo, que yo estudio nanomateriales para celdas solares, me gustaría mucho obviamente poder aportar a el desarrollo de celdas más eficientes, porque si bien todos hemos escuchado hablar de las celdas solares y existen comercialmente, el potencial que tienen todavía no estamos pudiendo explotarlo al 100%, ¿sí? Porque los materiales no pueden convertir toda la luz que les llega a electricidad como deberían. Entonces, bueno, por eso siempre se está en la búsqueda de nuevos materiales continuamente que mejoren esto. Si pudiéramos captar toda la energía solar que nos llegara a la Tierra y convertirla en energía eléctrica, tendríamos un avance muy significativo en lo que son energías renovables. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Y también te quería preguntar, porque tal vez nos esté mirando gente que son potenciales estudiantes, que capaz que quieren dedicarse a esto. ¿Tenés algún comentario, tenés algún tip que les quieras dar a quien te esté escuchando? Bueno, creo que siempre obviamente son bienvenidos. Cuanta más gente esté investigando en diferentes cosas, obviamente más chances tenemos de hacer algún descubrimiento que pueda aportar algo valioso a la sociedad. Entonces, si es algo que les interesa, busquen, anímense. Creo que es muy importante no verse frenado un poco por el es muy difícil. A mí siempre me dicen, haces nanotecnología, qué difícil, o mismo con química, qué difícil. Y en realidad, digo, obviamente uno cuando hace la carrera tiene que estudiar, pero considero que si es algo que a uno le gusta, es súper disfrutable. Tiene sus momentos en que uno se da la cabeza contra la pared, pero eso creo que lo tiene cualquier disciplina de investigación. Y bueno, eso, anímense a ver cosas, es algo muy interesante y es muy reconfortante cuando podés lograr hacer algún avance científico. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, en realidad con esto concluyo las preguntas que tenía para vos hoy. Muchísimas gracias, Maya, por acompañarnos hoy. Fue un gusto escucharte y te deseo toda la suerte en tu PhD. Me parece re interesante lo que haces y espero que desarrolles esos paneles copados. Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación. Es bueno me parece buenísimo que se difunda lo que hacen diferentes científicos en toda Latinoamérica y sobre todo obviamente en Uruguay. Y bueno, un saludo a todos mis compañeros de facultad, en especial a Leopoldo, que fue quien me pasó el dato de esta iniciativa, que me parece genial. Y bueno, chau. Y muchas gracias a ustedes por la atención, espero que les haya gustado. Si quieren apoyar el proyecto, los invito a darle me gusta al video, a suscribirse al canal. Pueden dejar comentarios apoyando, sugiriendo temas de cosas que quieran ver después. Y bueno, espero que tengan un buen día y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. También les cuento que tengo una serie donde hago videos sobre carreras, en especial que se pueden estudiar en Uruguay, pero bueno, varios de estos conceptos, si son de otro país, también aplican. Así que si les interesa, si son estudiantes, si les interesa saber más sobre las carreras y las posibilidades que estas carreras tienen, vayan a explorar esa lista de reproducción. Va a haber un video de química, va a haber otro video de licenciatura en bioquímica en Facultad de Ciencias y tengo otros planeados que no voy a quemar. Suscríbanse para estar enterados o me pueden seguir en mis redes sociales, en particular Instagram, que es donde siempre estoy anunciando un montón de cosas y también pidiéndoles a ustedes que voten y sugieran cosas.